Empalagosos o no, nos encantan a todos. Nos vamos mientras hasta Albarracín, en Teruel. Hemos encontrado un cementerio muy peculiar. Ahí lo vemos, Beatriz, preséntanoslo. Buenas tardes a todos, Alba. Muy peculiar y muy curioso, diría yo, porque este cementerio, hay que decir que yo no había estado nunca aquí en el cementerio de Albarracín, y siempre se conoce a Albarracín como un pueblo con el casco antiguo, con callecitas muy estrechas, ¿no? Así, muy acogedor. Bueno, pues este cementerio también lo es, ¿eh? Y te voy a explicar por qué. Me voy a venir para acá porque hoy quiero que conozcáis al encargado del cementerio, Ángel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo decía, es un cementerio muy curioso porque es un cementerio muy ordenado, ¿a que sí? Sí, yo pienso que sí, sí. Porque tiene, bueno, aquí estamos viendo que lo tiene muy bien hecho, lo tiene muy bien conservado, porque él va haciendo estas montañitas, digamos, en todas las tumbas, sobre todo para Todos Santos, ¿verdad, Ángel? Sí, sí, esto aquí siempre se hace así para el Día de Todos Santos. ¿Y por qué se hacen? Se hace más o menos pues donde está la cruz, se hace así un montículo como... Para ponerlo guapo al cementerio, digamos. Como señalando dónde está la sepultura, dónde está el cajón. Para poner las flores quizá encima, Bea. También, y para que a lo mejor pues eso, haya más orden y se sepa dónde podría estar la sepultura de todos los que descansan aquí, ¿no? Te decía, Albarracín, algo muy pequeñito, vente por acá, porque es que yo decía que este cementerio también tiene... Venga conmigo, Ángel, que lo dejo atrás, por las escaleras, cuidado que bajamos, nos metemos en la parte del cementerio que yo puedo decir, digamos, era la parte VIP, la he llamado yo, porque es un cementerio con vistas, este cementerio. A ver si mi compañero Antonio pasa por allí y me bajo yo por aquí para que veas que es que tiene terrazas este cementerio, porque esta parte tiene así como unas hondonadas que bajan, y es que yo digo, es que los que están aquí descansando están en terrazas, son literalmente terrazas, Alba, a las vistas de estos montes de Albarracín. Es un cementerio con vistas. Me ha encantado porque, Ángel, baje conmigo, que lo tengo por ahí arriba, que se me ha asustado y se me ha ido para allá. Venga conmigo, para enseñar que tiene muchos recovecos. Hay que decir que este cementerio no era el único que había en Albarracín, ¿verdad, Ángel? Había también el de Santiago y el de... Sí, yo pienso que detrás de la iglesia de Santiago había un cementerio y detrás de la Catedral del Salvador había otro cementerio que se denominaba el Cementerio del Salvador. Pero hay que decir, Alba, que, ¿ves? Este era el que estaba detrás de esta iglesia, que se salía nada más que había un entierro, se salía por la puerta de detrás y ya enterraban aquí. No tenía bien cerquita, y desde que se cerraron los otros dos, este es el que se usa para todo el mundo. Se usa, sí, a mitad del siglo XIX, por ahí están 1850 o por ahí es cuando se empieza aquí exclusivamente. Ahora también entierran aquí, decíamos que la parte van ampliando, ¿no? Se han hecho varias ampliaciones. Sí, en el año 90 se hizo esa ampliación que baja por terrazas, igual que baja este antiguo, baja igual hasta de abajo con terrazas en el año 90, y se empezó en el año 91 a usar. Pues muy curioso, es que me ha resultado curioso por eso, porque nunca había visto un cementerio con terrazas. ¿Eso solo ocurre aquí en Albarracín? Ah, no lo sé, yo es el que conozco, sí. Sería por aprovechar el sitio, sería, me imagino. Porque además también, como Albarracín es mucha cuesta, no pueden tener a lo mejor un sitio plano y dicen, pues los vamos a poner en terracitas. Sí, aquí todo, por aprovechar el terreno, tendría que ser así, Bea. No había otra forma. Dime, Alba. Me imagino que espera, ¿no?, muchas personas este fin de semana, sobre todo en los pueblos, ¿no?, donde más se va en esta festividad al cementerio. Así es, aquí Ángel tiene mucho trabajo y ya lleva unos días porque, claro, por la festividad de Todos Santos tendrá el trabajo hasta aquí arriba, ¿no? Sí, bueno, sí, estamos para eso, pues aquí estamos haciendo lo que se puede, sí. Porque ese día vendrá todo Albarracín, al cementerio. Sí, sí, la verdad es que aquí se visita mucho y ese día por aquí vienen... A partir de mañana ya empezarán a venir. Y ya hemos visto a señoras cuando hemos entrado por allí que iban poniendo ya sus flores, ya iban diciendo, Ángel, esto por aquí, lo puedo dejar aquí, lo puedo dejar allá. Y la verdad es que lo tiene muy bien organizadito, Ángel, y yo creo que ha merecido la pena visitar este cementerio de Albarracín con vistas. Pues sin duda, Bea, muchas gracias, ha merecido la pena, pero aún visitaremos otro sitio de Albarracín en unos minutos. Y además también en unos instantes les contaremos la historia de Pedro, porque tuvo una infancia de lo más peculiar. Su padre era conserje del cementerio de Teruel, en este caso, y se crió entre tumbas. Ni se imaginan las historias que recuerda. Pero antes volvemos hasta la pastelería donde se encuentra Lidia preparándonos, les recuerdo, huesos de santo. Hola, Lidia.
Hola de nuevo, pues mira, aquí estamos echando agua, ¿verdad, Fernando? Porque vamos